En la música no solo se necesita ritmo, armonía y melodía, también una gran historia que nos llene de alegría. Esta es la historia de Nino Arisugawa, una chica peculiar que todas las mañanas le canta a las olas la melodía, esperando a un chico que nunca llega. Pasaron los años y Nino entró a la preparatoria, donde encontró en la presentación de los clubes escolares a un compañero de la primaria llamado Eiji Mikota. La mañana termina con el concierto del club de música ligera, formado por la cantante Mio, el baterista Kuro, el bajista Hiroyoshi y el guitarrista Yuzo. Nada más comenzar, Nino reconoce al guitarrista, pero su desconcierto cambia con el palpitar de su corazón cuando escucha un cover de su banda favorita en la interpretación del club de música ligera. Nino no puede contener la emoción de escuchar su canción favorita, por lo que la canta con todas sus fuerzas, con tanto impacto que desconcierta a Yuzo, que abandona el escenario. Nino corre detrás de él para contarle que lo estuvo esperando todo este tiempo. Desgraciadamente, la alegría de reencontrarse no es mutua, ya que Yuzo la desprecia llamándola a Liz, sentenciando que él ni la banda quieren volver a verla. Aunque los rencores del pasado son fuertes, el club necesita mantenerse unido, ya que lo clausurarán. A Yuzo solo le importa mantener a Nino lo más lejos posible, pero el destino vuelve a juntarlos en la misma clase y en la sala de música, donde Yuzo toca en el piano la melodía que Nino lleva en su mente todos los días, logrando de esta forma terminar la melodía que por años llevaron grabadas a fuego. Si bien Nino estaba interesada en unirse al coro, es cambiada de parecer por la ausencia de Mio. Debido a esto, el resto del grupo la lleva para que sea la vocalista en la presentación de los clubes. Mientras esto pasaba, Yuzo le daba los toques finales a la melodía, cuando de pronto, un alto joven llamado Momo Sakaki se muestra interesado en él y su música. Paralelamente, Nino memoriza las canciones que debe cantar y Yuzo llega a tiempo para prepararse. Pero antes del club de música está el coro cantando Estrellita. Lo que puede ser una canción más despierta en Nino los sentimientos que había guardado con recelo. No obstante, de la promesa nacida en la melodía de Yuzo nace la fuerza que Nino toma para cantar y dar un show memorable. Toda la escuela conoce su talento, entre ellos el vecino de la infancia de Nino. Los miedos de Nino hacia Estrellita surgieron a raíz de Momo Sakaki, el vecino de su infancia. Ambos solían cantar esa melodía una y otra vez, todo el día sin cesar. A pesar que Momo le contaba la tensa relación que sus padres y lo mal que estaban, esto no le importaba a Nino, que solo quería cantar Estrellita. No fue sino hasta que Momo se mudó, pese a que le dijo que sus padres se iban a divorciar, que Nino vio la vida con dolor y muy tarde entendió que no lo debía amar. Nino se sentía sola y sofocada por la ausencia de su amigo. No fue hasta que conoció a Yuzo en la playa que sintió la necesidad de cantar con todas sus fuerzas, sin importar qué tan molesto fuera. Ambos se volvieron inseparables, siendo una inspiración para el otro, hasta que un día finalmente él también se fue. Volviendo al presente, el club no cerrará gracias a la presentación del otro día, que fue un completo éxito con Nino en la voz. Ahora Nino y Yuzo volverán a componer y a escribir juntos, como lo habían hecho antes. No obstante, aún falta reencontrarse con Momo y aclarar las cosas. No todos los problemas están en el pasado. El presente los golpea con la renuncia de Mio. El club se lo toma de la peor manera, a excepción de Nino, que solo le pide consejos para cantar mejor, creyendo que su voz podría atraer a Momo. Pero quien lo encuentra antes es Yuzo. Después de una escena vergonzosa con Nino, se reencuentra con la sorpresa
sorpresa que Momo es productor de una importante compañía. Paralelamente, Nino descubre por un programa el paradero de Momo. Para llegar a él, debe audicionar para ser la vocalista de No Hurry. De esta manera, podrá volver a verlo. Esto no le agrada a Yuzu. Sus inseguridades lo desbordan, hasta que la realidad lo sofoca, rompiéndolo en 1000 pedazos, ya que sus limitaciones físicas frenaron sus sueños para cantar las canciones que componía. Para colmo de males, Nino pasa la audición y se convertirá en la nueva vocalista de la banda No Hurry. Esta no es la única relación entre la No Hurry y el club, ya que Mio era la vocalista, por decirlo de una forma, porque la voz era de Yuzu y ella solo hacía playback. Por otra parte, Nino se pasa a la ronda final de la audición para la nueva vocalista de I Know Hurry, aunque su felicidad se esfuma rápidamente al saber que Momo no verá su audición por no considerar su voz muy buena. Yuzu, a pesar que siente muchas dudas por dejar ir a Nino, al final la motiva para encarar la audición pase lo que pase. Para ayudarla más, Yuzu lleva a Momo a una grabación de Nino para convencerlo de darle una oportunidad, a lo que Momo accede sin mucho entusiasmo. Al poco tiempo, Nino se lleva la sorpresa de su vida al conocer la verdad de I Know Hurry. El club de música en realidad son I Know Hurry y quieren que Nino se haga pasar por la vocalista para una transmisión del 29 de mayo, el mismo día de la audición. Ese no será un problema, ya que Nino y Yuzu llegan a un acuerdo. Cantará después de la audición. Los nervios no son un problema para ella. Se arma de valor y entona la canción que cantaba con Momo, Estrellita. Nino deja el alma en la interpretación. Desgraciadamente, el entusiasmo no es mutuo y Momo sentencia un cruel veredicto sobre su amiga de la infancia. Nino mira a Momo y antes de preguntarme por qué no le enseñó a vivir sin él, encuentra consuelo en los brazos de Yuzu, quien se toma su tiempo, pero no mucho, para poder actuar en la transmisión. Esa misma noche, el grupo está listo para actuar y Nino saca provecho a la mezcolanza de sentimientos que yacen en su garganta. El vendaval de emociones es el combustible perfecto para dar una presentación memorable que conmueve a sus compañeros y de paso hace que Momo se trague sus palabras. Todos se sienten felices por la presentación, a excepción de Yuzu, quien tiene miedo de enamorarse de Nino, orillándolo a ausentarse de nuevo. En su ausencia encuentra a Momo, que lo invita a su casa para hablar. Ahí le confiesa que su ausencia también se debe a que su madre tiene miedo que la música acabe con su vida, al igual que su padre. Para no pensar en eso, Momo y Yuzu se unen en una sesión improvisada, pero no es suficiente para alejarla de su mente. El sentimiento es mutuo y Yuzu corre para encontrarse con Nino frente a la playa. Nino se siente aliviada después de llamarlo a gritos en el mar y que una ola esté en su lugar de Yuzu. Por otra parte, la compañía discográfica arremete contra Momo por la brutal presentación de I Know Hurry. Por lo tanto, entre ellos se toman la tarea de aplastarlos. Para conseguirlo adelantan el debut de una banda llamada Silent Black Kitty el mismo día de su primer álbum. Para colmo de males, Mio es la vocalista del grupo. Mientras tanto, una oportunidad para encararlos se presenta en forma de un festival de verano llamado Rock Horizon. Todos se preparan para semejante concierto y en especial Nino, que practica sin cesar. Si bien Yuzu está preocupado, no lo está tanto por Momo, ya que sabe de sobra sus sentimientos hacia Nino. Y antes que Momo se adelante, Yuzu la cita en la azotea con la intención de confesar sus sentimientos. Grande es la sorpresa de Nino, Yuzu y Momo al
encontrarse los tres en la azotea. Yuzu mira impotente cómo su oportunidad se escurre entre sus dedos. Nino corre detrás de Momo y este último la lastima sentimental y físicamente, por lo que el contacto entre ambos parece algo idílico. Aunque Momo lo disimule, no puede evitar sentirse conmovido por la presencia de Nino y finalmente se sincera al confesar que le gustaba cuando eran niños. Nino intenta romper de nuevo con la tensión cantando Estrellita, y para dejar claro que esta canción es demasiado especial para ambos, Momo se une al canto. Ambos saben los sentimientos del otro, de igual manera saben que hay cosas más importantes, como grabar el álbum de No Hurry, a la par que Yuzu se promete a sí mismo proteger a toda costa la sonrisa de Nino, pero su promesa se ve truncada al escuchar de boca de Nino sus sentimientos hacia Momo. Yuzu, conmovido por la situación, no sabe cómo reaccionar, dejándose llevar por el palpitar de su corazón, y como un momento mágico, cierra este momento con un apasionado beso. Por una parte, Nino se motiva para seguir cantando hasta donde lleguen sus fuerzas. Por el contrario, dejará de hablarle a Yuzu por unas semanas. Los días pasan y Yuzu los siente eternos. Cada mañana es un intento para acercarse, pero no logra nada. Esto deja su impronta en la salud de Yuzu, que lo deja en cama. Nino se apiada de él y hablan, declarando que dejará la banda por los sentimientos que siente hacia él. Yuzu aclara que nunca le ha gustado y antes de dar más explicaciones la lleva al centro de la ciudad para ver el estreno del videoclip de No Hurry, entendiendo que sus sentimientos enfrascados son el combustible perfecto para hacer arder sus canciones. Más adelante, Yuzu cita a Momo en la escuela para hablar. En la plática, Yuzu descubre que No Hurry no es más que un intento para quedarse con la voz de Nino. Ambos están tras el mismo objetivo, la voz y el corazón de Nino. Antes de golpearse, deciden enfrentarse en el Rock Horizon como caballeros para quedarse con Nino, obviamente sin que ella lo sepa. Después de una curiosa entrevista que sirve para darle notoriedad, Nino siente por primera vez cariño hacia la banda, aunque este entusiasmo no es suficiente para tocar en vivo, debido a que aún no son lo suficientemente buenos, por lo que deben practicar todavía más. Para tensar más la situación, Momo le pregunta a Nino si seguirá cantando con esa banda mediocre. Obviamente esto enfurece a Nino, que no deja terminar con su verborragia, quebrando aún más la relación entre ambos. Para demostrarle que no son una banda mediocre, practican hasta la saciedad, pero también tienen tiempo de divertirse y pasarla bien. Y entre Nino y Yuzu pasan muchos momentos juntos como en los viejos tiempos. Sin embargo, el tiempo de calidad no es suficiente para evitar que las palabras de Momo le afecten. Por más que él supuestamente no siente nada por ella, Yuzu la consuela de nuevo y entre ambos pasarán ese momento complejo escribiendo una canción para el recuerdo. Al principio no quiere escribir sobre Momo, pero las circunstancias no ayudan. Y hablando del rey de Roma, Momo se encuentra con su madre, de quien se alejó tras el divorcio hace más de 6 años. Como si fuera una casualidad, Yuzu también tiene problemas con su madre al negar que su padre murió por la música, orillándolo a huir de casa de nuevo. Volviendo a la canción, Nino siente que debe escribir una canción para Yuzu, agradeciendo todas las que él escribió hacia ella. Finalmente, el día del concierto llega. Bajo un fulminante sol que los abruma, se preparan para el concierto. Todo parecía ir viento en popa, hasta que por una llamada de su madre, Momo corre sin rumbo fijo, topándose fortuitamente con Nino. Esta vez, no será el solitario y caprichoso que siempre ha sido. Esta vez, va de veras. Nino se queda conmovida y antes de salir tras él como lo hubiera hecho en el pasado, usa ese vendaval de emociones para comerse al público y dar el concierto de su vida. Cuando la tarde languidece, el concierto se enciende. Nino ahora se deja consumir por
para Liz. Ignora el set de canciones y comienza con otra canción. Los demás miembros le siguen el paso, mientras la botella que comienza que enfrasca los sentimientos encontrados se vuelven hacia el público. Una pelea de amor y una tristeza llevan a la banda al ojo del huracán, atrayendo más público. En ese momento de tensión y adrenalina, Yusu vislumbra a su madre entre la multitud, que lo congela en unos segundos que parecen eternos, hasta que la energía de Nino vuelve a abrazarlo y empujarlo a seguir tocando. En el otro lado opuesto del escenario, Momo tiene su propia lucha contra los sentimientos hacia Nino. Sin saberlo, ambos son protagonistas. Están conectados por el mismo cable a tierra llamado Nino. Y en esa casualidad llena de tensión, ambos concluyen que es hora de hablarle a su corazón. Y así como repentinamente empezó, el concierto termina. A las semanas, Momo es transferido y Nino llora amargamente su ausencia. De nuevo, Yusu la motiva a seguir su meta. Nino pone manos a la obra, aunque es infructuoso ya que Momo se esfumó al terminar el festival. Nino se deja caer vencida y cansada de tanto sufrir. En su inconsciencia, Momo vuelve para despedirse y vuelve a huir como un cobarde. Yusu oportunamente llega para encararlo, aunque este huye de nuevo. Yusu, quien siempre estuvo con ella, se acerca para abrazarla, aunque en la inconsciencia, Nino revela que no importa cuál cruel, frío, altanero, distante e insensible haya sido Momo, está enamorada de él. De ahora en adelante, solo cantará para acercarse a él. Y así, con este final agridulce e incierto, concluye este torbellino de sentimiento. Yo soy el Doctor E. ¿Y tú? Tú eres sexy.